Bienvenidos a la emisión número 29, tercera época de nuestras charlas entretenidas, una ventana hacia el interior del gran edificio masónico. Son las 21 horas en la capital de la República Mexicana. Yo soy Rafael Maldonado y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y utilidad. Saludo especialmente a nuestros queridos hermanos, damas y caballeros masones del oriente de Cuernavaca, Morelos, a quienes nos acompañan desde la gran logia Luxor, desde la respetable logia simbólica Luxor, y los demás hermanos que están en ese oriente y cercanos del sur de nuestra república. También saludo a quienes nos acompañan desde Guatemala, Venezuela y Colombia. Un abrazo con toda la fraternidad que los masones mexicanos sentimos por ustedes. Querida amiga y hermana amazón, María del Carmen Gabriela Martínez Cárdenas, te doy la bienvenida y agradezco que nos acompañes en nuestras charlas entretenidas. Gracias, mi querido hermano Rafa. Saludo a todas las personas que esta noche nos acompañan. Qué bueno. Querido amigo y hermano masón Luis Landini Quintal, muchas gracias por tu presencia nuevamente en esta emisión, ya la número 28 de nuestras charlas entretenidas. Gracias y como digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo y en directo desde la Ciudad de México, transmitiendo a todas las latitudes del país y del mundo, y esperamos que sea una velada que disfrutemos todos. Muchas gracias, Luis. El saludo modelo, Luis, el saludo universal. Muchas gracias. Querido amigo y hermano masón Andrés Ensástegui Suárez, te agradezco mucho por acompañarnos en este apasionante tema que vamos a tratar hoy. Gracias, mi querido hermano Rafa. Es para mí un placer estar esta noche con vosotros y con todos los que van a ver esta emisión de Charlas Entretenidas. Gracias. Gaby, Andrés, Luis, en muchas de nuestras charlas anteriores, ya vamos en la tercera época y esta es la número 29, por muchas causas y en muchos momentos nos hemos referido a la gran diversidad de temas masónicos que se producen en libros y en películas. Por un lado y por el otro, hay menciones y hay películas y hay libros especialmente dedicados a la masonería. De repente nos cuesta trabajo entender que para la literatura y para la cinematografía sea tan importante, tan atractivo el tema de la masonería, pero siempre lo tratan desde un punto de vista así como misterioso, como de complots, como de reuniones secretas que están buscando hacer cosas buenas o malas, pero siempre en secreto. Y creo que el trabajo masónico pues lo favorece, porque siempre procuramos que nuestros trabajos no salgan a la luz pública, excepto a partir de este esfuerzo que estamos haciendo en la Gran Logia Independencia número 2 de crear estas charlas entretenidas y convertirlas en un balcón de comunicación. Hoy quiero referirme especialmente a algunos videos de tipo documental producidos y distribuidos por el canal History. ¿Se acuerdan ustedes que antes se llamaba History Channel y desde un tiempo para acá se llama simplemente History? Este canal es de los Estados Unidos, en el que se refiere a la intervención de la masonería, especialmente en las guerras que le llamamos de independencia de las Américas. El canal History señala claramente, inclusive pone unos logotipos especiales, que esa intervención es el complot de los masones. Ustedes ya han sido testigos, han visto este video, este documental de History, que por cierto, bueno, no es precisamente un documental, realmente es una producción cinematográfica con actuación, lo que ahora llaman dramatización, es actuación con profesionales, pero de una manera que se da a entender que es documental histórico. Entonces, con datos históricos y van dando fechas y van dando actitudes y todo. Entonces, nos da la impresión de que es una historia verídica filmada al estilo History. En nuestra cortinilla de presentación que teníamos al principio del programa, preguntábamos si los complots de la masonería son mitos o son realidad. Y esto es algo de lo que me gustaría platicar con ustedes. Luis, Gaby, Andrés, ustedes que están muy conectados, que han visto estos videos y a nuestros amigos internautas que han tenido acceso a este tipo de trabajos de las empresas como History, les quiero pedir que nos ayudemos a tratar de comprobar si todo esto es parte de una simple leyenda
o si tiene realidad histórica, y si en el caso de que fuera realidad histórica, como yo pretendo, en la actualidad todavía podemos hablar de un tipo de influencia similar de la masonería en la vida internacional, en la vida de los países. ¿Ustedes qué opinan? No sé si por cortesía y caballerosidad, aunque en la masonería del Rito Nacional Mexicano nos tratamos de igual a igual, pero pues ahorita somos 3 varones y Gaby, no sé si les parece bien que como una cortesía que no Adelante, vayan a claro. tomar nuestros amigos que luchan por la equidad, nos vayan a decir que somos machistas y que somos muy discriminatorios y todo, pero la verdad es que yo les propondría que Gaby nos empezara a platicar sobre esto. Bueno, pues les agradezco mucho su caballerosidad y vamos a comenzar. La masonería como institución requiere gente pensante, gente que se atreva, que se anime, que luche, que haga las cosas. No estamos a la luz. Anteriormente, con los programas de History, obviamente sí había muchos complots porque el masón era muy perseguido. Estamos hablando de otras épocas, no estamos hablando de estas épocas en las que vivimos actualmente, que ahora ya no es secreta, ahora la masonería es discreta. Sin embargo, a pesar de muchas situaciones, es de admirar porque logramos liberarnos de una monarquía y ser totalmente independientes en América. Esa es la cuestión de lo que yo veo. La masonería, a mi punto de vista, está actualizada. Los masones estamos trabajando. No salimos a la luz a decir, oh, yo soy masón y estoy trabajando, pero estamos trabajando a todos los niveles y en todos los puestos. Se desconectó se desconectó tu audio, Gaby. Gaby, algo pasó con tu audio, se nos desconectó unos minutitos. ¿Sí me escuchan ahorita? Sí, te estamos escuchando, pero sí se desconectó durante unos instantes. Ok, no sé hasta dónde me escucharon, pero lo que yo me refiero es que la masonería sigue estando actualizada. En ese tiempo, estamos hablando de otros tiempos, la masonería era muy perseguida. Y obviamente gracias a esos complots logramos ahora ser libres. Y me estoy refiriendo en general a toda América. Nos libramos de la monarquía porque nos llegaron a gobernar, nadie nos pidió nuestra opinión, ¿verdad? Entonces creo que fue un trabajo de todo el respeto que se merecen esas personas, esos masones que trabajaron en ese tiempo. Claro, Gaby, me parece correcto. Ahora, Gaby menciona que, digamos, los tiempos han cambiado. La etapa de la que habla el video de History es realmente finales del siglo XVIII, principios del XIX. Habla de un señor Francisco de Miranda que tuvo una gran participación como una especie de enlace entre la masonería y algunos movimientos o algunos personajes que en aquella época podían definir el futuro de la región. Estamos hablando de que España era prácticamente el dueño de América. Se decía, pues ya saben, la famosa frase esa de que en el imperio español nunca se pone el sol, porque pues, por todos lados era el imperio español el más poderoso en esos días. Y había otros imperios, desde luego, el más notable Inglaterra y sus 13 colonias en el territorio de Norteamérica, de América del Norte. Pero Gaby dice, esos eran otros tiempos. Entonces yo diría, en opinión de ustedes, Luisito y Andrés, en opinión de ustedes, ¿eso que describe History podemos clasificarlo como auténtico o como una más de las creaciones literarias? Pues bien, en mi caso, lo que he investigado y lo que he revisado respecto del video de History, pues es toda una producción, como bien mencionaste, Rafa, y yo lo pondría en término, una dramatización romántica de lo que es la masonería con toda la
con toda la parafernalia, los personajes y la dramatización que tienen. Sí es claro que tenemos una influencia, claro que yo no puedo percibir la independencia de México sin el trabajo de la masonería. Y también pues sabemos que esto está influenciado en los demás países. Esta figura, como Francisco de Miranda, se aparece como un principal de los libertadores de Colombia, aunque hay algunos historiadores como Egea que niegan su existencia. Al final lo que se resalta es que gracias al trabajo masónico, lo que está pasando es que se está buscando a una gente con perfil especial para poder dejar la semilla de estas ideas de libertad, de fraternidad, de igualdad, y poderlas repartir o difuminar, o bueno, perdón, por pasar por toda América y lograr de alguna manera que de esa forma se libere del yugo español lo que es la América conquistada en ese momento. Entonces, considero que tiene cierto contexto histórico muy importante, aunque también creo que hay algunas libertades que se dan para que la historia tenga un poco de cohesión y sea atractiva para los internautas. Sí, yo creo que estarás de acuerdo, Andrés, en que así como la visión de Luisito, efectivamente History, bueno, pues es un canal profesional de la televisión norteamericana y produce sus videos de una manera muy, muy bien hecha, con actores profesionales y doblaje y todo esto lo hace muy bien. Evidentemente tiene una preparación técnica en ese sentido cinematográfica, pero yo no puedo dejar de reconocer que el fondo es real. En aquella época no podría yo pensar que un libertador, aunque fuera de la calidad de Bolívar o de la calidad de San Martín o de Jorge Washington o de cualquiera de estos, que pretendiera liberar a su región del yugo monárquico, pues no pienso que un señor se parara en la esquina del cerro, porque además pues eran cerros, y le gritara a todos, oigan, vamos a liberarnos de Inglaterra, y el otro, vamos a liberarnos de España, y que de alguna manera prendiera la chispa. Yo creo que eso no puede ser. La única manera que yo imagino de que un movimiento libertador pueda tener éxito y pueda ir avanzando, no sé si el término es rudo, pero que vaya carcomiendo los poderes, pues únicamente es a base de reuniones secretas que no se sepa, verdaderas conspiraciones de gente, como decían ustedes, gente pensante, decía Gaby, y solamente los pensantes, porque el que está empeñado en su trabajo, en su negocio, pues que no quiere dedicarle nada al pensamiento, pues ese está en otro mundo. Pero los que están pensando y desarrollando ideas filosóficas y sociales y libertarias, pues se reúnen en conspiraciones. Y yo diría, me atrevo a decir que no hay nada más subversivo, y lo digo con el compromiso de la palabra, no hay nada más subversivo que el conocimiento. Una persona que estudia, que se prepara, que discute, que hace filosofía, pues evidentemente es subversiva en el más amplio sentido de lo que es subversión. No me refiero de ir a poner una bomba en la gasolinera y de explotarla, no, me refiero a ir subvirtiendo el orden. Es decir, lo que está así no me gusta por tal y tal y tal razón y debemos subvertir el orden, que sea el otro lado de la tortilla. Y entonces yo creo que esto sí es resultado de acciones conspiratorias de grupos que se reúnen. Y aquí como que se ve la descripción clarísima de lo que las logias hasta la fecha son. Grupos de personas que se reúnen a platicar, a discutir temas, nada así material, pero sí un gran conocimiento, un gran avance de la filosofía. ¿Tú cómo lo ves, Andrés? Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfectamente. Ok, por una parte, para poder realizar este documental, History es obvio que tuvo que recurrir a las fuentes bibliográficas, a estos libros de historia de los cuales nosotros nos estamos refiriendo. Pero al final de cuentas es un canal comercial que le dé esos tintes con los cuales la gente pues se apasione más por ese documental que se está presentando. Entonces ahí History Channel está combinando las dos cosas. Ahora, el término complot
pues sí es para aquellos regímenes establecidos o sistemas establecidos. Pero, por ejemplo, para aquellos masones o aquellos liberales que se reunían en secreto y que estaban tratando de abolir algo que no era justo para la sociedad en su momento, yo no lo veo desde ese punto de vista como un complot, yo lo veo como una especie de un anhelo a concretar. Así de sencillo yo lo puedo ver, Rafa. Ah, correcto. O sea, digamos que tú le encuentras un sentido peyorativo, un sentido negativo a la palabra complot. Sí. Pero quitando la carga negativa de la palabra complot, ¿qué otro término podríamos utilizar? Vamos a suponer que ahorita los cuatro que estamos en pantalla nos reuniéramos a tratar de modificar las situaciones que ocurren en nuestro entorno. Ya puede ser en el gobierno de nuestro municipio, de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo, o en la empresa en la que trabajamos, o simplemente en nuestra familia. Si nos reunimos a tratar de modificar cosas y ponernos de acuerdo, mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, somos un grupo de 100 y a los 100 hay que inducirlos a que vayan pensando en este sentido. Nosotros cuatro vamos a ser el motor de estas ideas. ¿De qué otra manera podríamos llamarle a una reunión así? Si no es conspiratoria o si no es complot, ¿cómo podríamos llamarle? ¿Qué sugerencias nos darían? Aprovecho Pues para ellos, saludar. Gina Cabrera nos está mandando saludos fraternales, muchas gracias. Y también nuestro querido hermano Rafa Rivera. Rafa Rivera, un abrazo y te agradezco mucho que nos estés acompañando. Ojalá que nos des algunas opiniones en el transcurso de nuestra charla. Nos manda saludos a todos. Perdona, Andrés, te interrumpí por eso. sí, pues ellos, si recuerdas, por ejemplo, hasta en la película de Hidalgo, la historia jamás contada, ahí el personaje que está interpretando uno de los hermanos Bichir, pues le dice que sí, con gusto, yo deseo seguir aceptando ir a esas tertulias en las cuales se trataban, pues aparentemente de literatura y de cuestiones filosóficas en ese momento, pero ellos le llamaban así tertulias. Sí, pero tertulia es otra cosa, o sea, la disfrazamos de tertulia, pero estamos hablando de una verdadera conspiración. Te cortó tu audio, Andrés. Se cortó tu audio. Se cortó tu audio, Andrés, si nos Ok, puedes... lo único que... ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, no te muevas. Ok, lo único que yo le llamaría, como ellos le llamaban, pues era tertulias, reuniones entre amigos. Ajá. Si se tratara de esa época, si se Claro. tratara de esa época, ahora se le podría llamar de otra forma, no sé, como lo hacen los partidos políticos, propuestas ideológicas, propuestas o lo que sea. Pero en ese tiempo, porque hasta iba de por medio tu vida, pues eran pláticas, eran tertulias. Claro, claro. Pero bueno, ahí nos estamos yendo a la forma y no al fondo. Le puedes llamar a la reunión como tú quieras y puedes reunirte, por ejemplo, en la película El Padrino. La reunión es con el motivo de una boda o de un bautizo, pero allí el jefe de la mafia pues reúne a todos sus amigos y logran objetivos muy definidos para su grupo. Entonces sí le pueden llamar, voy a hacer la boda de mi hijo, voy a hacer el bautizo de mi nieto, le puedes llamar como quieras, pero el objetivo final no es realmente una tertulia en la que vamos a comer bocaditos y a tomar cafecito y un refresquito. La reunión eran efectivamente para determinar qué hacer, como para liberar a un país, imagínense liberar a una región como América del yugo de una monarquía tan poderosa como la española de aquella época o la monarquía inglesa de aquella época. Entonces, como bien decían ustedes, si esto se conocía, pues el peligro era de vida y muerte. Así que, pues, que tenían que disfrazarlos de reuniones literarias y de tertulias, así, pues estaba bien. ¿A qué se reúnen? Llegaba la guardia, por ejemplo, los soldados, ¿y qué están haciendo aquí ustedes? Pues estamos haciendo poesía, aquí el compañero es poeta y nos está declamando, pero el fondo realmente eran las reuniones. Una mención que hace History muy corta es la conspiración de Querétaro. Y a la reunión que hacían nuestros héroes nacionales en Querétaro, en la casa del corregidor Domínguez, ¿cómo le podríamos llamar? Hasta la fecha, en la historia oficial se le llama los conspiradores de Querétaro. ¿Cómo le podríamos llamar a una reunión masónica
hecha en la casa del corregidor Querétaro, del corregidor de Querétaro, con doña José Ortiz de Domínguez y todos ellos. ¿De qué otra manera le podríamos llamar que no fuera conspiración? Y lo que estuvieron haciendo hasta que los descubrieron y tuvieron que huir y bueno, pues ya la historia la conocemos, todo este movimiento, a los 9 meses de que fue descubierto, Miguel Hidalgo ya le habían cortado la cabeza y ya la tenían exhibida en una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Entonces, imagínense el peligro que corrían en hacer ese tipo de reuniones. Pero lo que sí yo pienso, y lo dejo a consideración de ustedes, de nuestros amigos internautas, yo creo que en esa época las logias masónicas no se reunían a discutir acerca de la astrología y de que si el quincuncio de la luna con Júpiter y de que si iban a armonizar el universo a base de energía y cosas de esas. Yo creo que estaban haciendo una labor social, política, económica muy definida y que dio por resultado movimientos mundiales, porque la Revolución Francesa, por ejemplo, pues estamos hablando fines del siglo XVIII, pues es un detonador de todos los enormes cambios que hasta la fecha se resienten. ¿Ustedes lo ven diferente o no? Ya no podemos seguirnos deteniendo en la calificación del término. Si no nos gusta complot ni nos gusta conspiración, pues le llamamos de alguna otra manera tertulias masónicas, pero el objetivo de esas tertulias masónicas, ¿creen ustedes que History está mintiendo? No. No, pero por ejemplo, en la reunión que hicieron Simón Bolívar y el José otro de San hermano, Martín. José de San Martín, ¿sí? que hay un momento en donde José de San Martín se retira, cuando pues tiene todo para seguir en la lucha, y Simón Bolívar es el continuador de ese movimiento. Ahí es en donde la misma historia no nos dice por qué sucedió eso. ¿Qué fue lo que hablaron en ellos para que uno determinara una cosa? Es ahí en donde siempre en la historia entra la especulación. Ah, por supuesto, claro. Sí, como siempre, ¿no? Que se reunieron los industriales de la Ciudad de México, los industriales del país, fulanito en la casa de Menganito, ¿qué arreglaron ahí? Bueno, pues no lo podemos saber a menos que hubiéramos estado presentes, ¿no? Pero de que se reúnen, por ejemplo, en la época actual, de que se reúnen personajes como Claudio X González con algunos escritores de la prensa nacional, pues no creo que se reúnan a una tertulia a tomar cafecito y una galletita, ¿no? Desde luego, pues están conspirando y complotando contra el sistema económico que a ellos no les gusta, el sistema gubernamental. Y bueno, ganen o pierdan, pero yo creo que el objetivo es así. ¿Tú cómo lo ves, Gaby? ¿Cómo ves ese tipo de reuniones? ¿Crees que estemos bordando sobre, pues, como decía nuestro querido hermano Luisito, algo más bien romántico, como una historia que podría ser, pero no es? No, yo creo que es una realidad y lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Obviamente, siempre hay ganadores y perdedores y siempre se van a tomar las decisiones conforme a lo que se considere que es conveniente en ese tiempo, en este momento. Claro. Entonces, ahora muchos hermanos masones están pues, muy metidos con puestos políticos y son los que tienen que hacer frente y empujar, porque de qué otra manera podemos hacer llegar las voces de los demás. ¿Ustedes están de acuerdo, Luis y Andrés, en lo que nos dice Gaby, de que en esta época muchos de nuestros hermanos masones están en puestos políticos de definición, de decisión? Les adelanto un poco mi opinión, no trato de influir de ninguna manera, pero en mi opinión es al contrario. Estamos muy pobremente acomodados. Si realmente estuviéramos acomodados y el resultado es el que vivimos, pues qué triste y qué pobreza de la masonería. Imagínense los hermanos masones en puestos de gobierno y pues han llevado al país al punto crítico en el que lo encontró el presidente López Obrador cuando llegó en 2018 al poder, ¿no? Entonces a mí me parecería que en ese caso, pues más que un halago, sería una terrible crítica. Oye, tú, masón, ¿qué estás haciendo en el poder legislativo con modificaciones, por ejemplo, a la industria petrolera, a la industria eléctrica,
que fueron verdaderas traiciones a la patria. Entonces, si esas traiciones a la patria son producto de legisladores masones, pues habría que llamarlos al orden y decirles acá en la institución masónica, estás haciendo las cosas mal. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo creo que es claro que sí, que nos hace falta más gente preparada, que podamos tener puntos clave en el gobierno que nos ayuden a que el pensamiento masónico siga tomando más ímpetu y fuerza en el país, y que estos ideales que tenemos puedan ser aplicados en todo lo que es en la vida de México, en la vida nacional, ya no solo en los términos políticos, sino también económicos y sociales, Claro. para que tenga esa fuerza. Yo quisiera regresar a la parte del video, centro de esta charla, y lo que a mí no me agradó del video como tal es que no planteara que la idea de libertad que tenía Miranda para los pueblos de América fuera, fuera originaria por la libertad per se, que hubiera todavía una conspiración arriba, términos económicos de poder entre países, entre potencias, y también el video narra que una cierta independencia del gobierno de la masonería inglesa de parte de su gobierno, y sabemos que eso no es cierto del todo. El duque de York es el gran maestro de la logia, de Inglaterra, ¿no? Y esto es desde hace muchos siglos. Se ha respetado esa parte al rey, bueno, al Claro, duque. claro. Entonces, eso es lo que me deja intranquilo. Me gustaría que se hubiera esa aclaración de que gracias a los diales de la masonería se repartió el conocimiento, se sembró esa semilla, y gracias a que ciertos contactos, ciertas personas pudieron viajar, conocerse y repartir ese conocimiento, la América ya ha sido libertada. No que, como plantea el documental, es que gracias a que los intereses de Inglaterra querían tomar control sobre las demás potencias, al verse disminuido, que pudiera que fuera esa la razón. Creo que Claro. nuestros ideales son mucho más fuertes que posiciones económicas de poder de los Claro. países. Fíjense ustedes que nuestro querido hermano, a quien le mandamos un abrazo también con mucho cariño, Jorge Maldonado. Jorge, si nos estás viendo en este momento, te mandamos un abrazo con todo el cariño que tú mereces, la admiración. Él coincide con lo que está diciendo Luis. Coincide que si en todo caso hubo un movimiento libertario generado en el pensamiento masónico, pues no fue por la lucha entre el poder económico de la monarquía inglesa tratando de interponerse contra la monarquía española. Probablemente no, porque ya no diríamos en ese caso, ya lo veríamos como que no hubo trabajo masónico, sino simplemente una guerra como las anteriores, los siglos anteriores, en que el rey de Inglaterra mandaba a sus tropas contra el rey de Francia o contra el rey de España, y pues peleaban y ganaba uno, ganaba el otro. No, no fue así. Ya es una época posterior a esas guerras de caballería en la que se agarraban en el campo de batalla espadazos y así decidían el futuro de la región, sino ya fueron momentos de avanzada, ya una nueva época en la que tuvo que hacerse estas conspiraciones, esta lucha ideológica, esta preparación de las situaciones, de las condiciones que permitieran hacer eso. Y por supuesto acopio económico para comprar armas y comprar pues todo lo necesario para hacer una guerra de revolución, una guerra de independencia, una revolución de independencia. Entonces todo eso se requería hacerlo de manera oscura, de manera oculta. Por eso le llamamos complot, o le llamamos esas reuniones así subversivas, ¿no? Entonces así se fue haciendo. Si no, pues hubiera sido simplemente una guerra de Inglaterra contra España. Entonces yo creo que tiene razón y coinciden mucho, Jorge. Fíjense que también nuestro querido hermano Samuel Padilla Vega, te mandamos un abrazo, Samuel, ojalá también nos estés viendo allá desde el oriente de Guerrero y que estén los hermanos pendientes de nuestra charla. Él nos dice que le parece muy apropiado tomar el legado de Francisco de Miranda, o sea, como que pues la ideología de Miranda de
procurar no solo la independencia de una pequeña región, sino de todo un continente, como en este caso América, pues le parece una idea digna de Segur. Y luego cree que es obligado, también a él tampoco le gusta mucho la palabra complot. Considera que en la época actual la masonería ya no complota, sino ahora pues, se dedica ya a cosas mucho más tranquilas, quizá no a tejer macramé, pero ya cosas más como estar pensando. Nos decía Rafa Rivera en alguna ocasión que me pareció excelente, ¿no? Decía Rafa Rivera, los grupos de poder, para apropiarse del poder, le dijeron a los masones, miren, déjenos a nosotros la parte ruda de la economía y de la política y del dinero, y ustedes analicen lo del espíritu y lo del universo y vean hacia el cielo, nosotros vemos hacia el piso. Y creo que tiene toda la razón Rafa Rivera en ese sentido. También Joel Gutiérrez, nuestro querido hermano Joel, abrazo para el querido hermano Joel, él nos dice que lo ha visto 2 veces. Desafortunadamente, lo digo con mucha tristeza, lo ha visto 2 veces, pero de las 2 veces no nos da ninguna opinión. Entonces, bueno, pues ojalá que la tercera vez que la vea, pues ya merezcamos nosotros que nos comunique alguna de sus opiniones, de sus decisiones respecto a lo que se plantea allí. Y también, a ver ustedes cómo lo ven, Andrés, Gaby y Luis, el tono, si es que así es correcto llamarle, el tono que le da History a la descripción, a todo el relato, pues es un tono cinematográfico, pero no lo pueden cargar ellos de política, porque imagínense si ellos en el sentido en el fondo de su mensaje se descubriera que están complotando contra el poder, por ejemplo, contra el poder norteamericano, contra las grandes empresas españolas de energía, que se estuviera complotando contra el poderío de alguna otra nación, pues yo creo que History tendría problemas personales. Entonces, a ellos como una empresa que crea videos, pues no les interesa mandar mensajes, pero nosotros lo estamos viendo desde el otro lado, nosotros lo estamos viendo como masones y conociendo la realidad actual de la masonería, porque ustedes, los 3 y los hermanos que nos acompañan, son personas que viven, que conocen, que saben a fondo mucho de la historia actual, la contemporánea de la masonería. No solo la ven, sino la manejan. Entonces, no solo asisten como miembros de grupo, sino además como dirigentes de algunos grupos masónicos. Entonces, pues son responsables del camino que vaya tomando la institución. Y en ese sentido, nuestra querida hermana Xóchitl Hernández, ¿recuerdan ustedes a nuestra querida hermana Xóchitl? Una funcionaria del gobierno con grandes intereses sociales. Ella nos manda un comentario muy amplio, muy agradable, en el que pues hace un resumen, que ya no me gustaría en este momento ahondar mucho en esto, pero hace un resumen muy interesante sobre eso. Y algo que me pareció digno de mencionar es que la opinión es de que tanto la Revolución Francesa como la Revolución de Independencia de América fueron luchas burguesas. Y en ese sentido, desde el punto de vista del pensamiento de Carlos Marx, no se le dio todo el valor que se le debería dar al trabajo, sino fueron luchas burguesas que hablaron más bien de movimientos económicos, independencias de los medios de producción, pero en favor de otro, de un grupo, quitárselo a un grupo y dárselo a otro y así, ¿no? Entonces, por eso le llaman luchas burguesas y califican inclusive a la Revolución Francesa como una lucha burguesa en el que no se llegó a resultados así que favorecieran mucho a las grandes mayorías. Y bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con Xóchitl porque hubo posteriormente a la independencia de América Latina, de Venezuela, de Colombia, de México, viene la guerra de reforma, medio siglo después, y otro medio siglo después viene la Revolución Mexicana, y 100 años después de la Revolución Mexicana, pues las cosas no han mejorado diametralmente para las grandes mayorías empobrecidas. Entonces, de que quedó mucho trabajo pendiente, definitivamente es cierto. Y Xóchitl termina con una expresión muy agradable para mí, que dice que el trabajo, y habla, por ejemplo, de Colombia, y Colombia, caramba, pues nos acaba de dar una sorpresa muy agradable, porque a partir de agosto de este año, subió a la presidencia un señor llamado Gustavo Petro, y él como que es también una esperanza
toda proporción guardada, es una esperanza de que en Colombia ocurra algo parecido a lo que ocurrió en México con la llegada de López Obrador en 2018, dar un cambio a la situación y proponer una transformación profunda. Y ella menciona también que el presidente de México ha marcado la agenda, en sus palabras es eso, ha marcado agenda en muchos sentidos para la discusión. Y yo creo que sí, a mí me encantaría poder decir la agenda que Andrés Manuel sigue, la agenda que va a proponer Petro, la agenda de tal o cual funcionario, se generaron en las logias masónicas. Me encantaría. Yo no sé si eso ustedes lo ven así, si creen que tendríamos la posibilidad de adornarnos con esa divisa y decir, pues lo generamos en las logias, aunque su pensamiento coincide mucho con lo que nosotros hablamos en las logias. La libertad, el progreso, el respeto por la soberanía, todo esto son principios fundamentales que se discuten en las logias masónicas, pero como un movimiento liberador o libertador, esto es lo que me preocupa. Si esto No te ocurrió escuché. efectivamente en fines del siglo XVIII y principios del XIX, no sé si en el siglo XXI está ocurriendo. Perdón, Andrés, ¿me dijiste algo? ¿Se cortó tu sonido? No, Rafa, por supuesto que a mí me gustaría pues tener ese crédito como parte de esta institución, de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia. Pero yo una de las cosas que sí veo en la masonería es que, por ejemplo, si tocamos estos aspectos de este video, es que había ahí varios objetivos que unía a todos estos hermanos por luchar, por conseguir y por ir adelante, que era la independencia, ese liberalismo, los preceptos liberales que eran puestos en práctica. Entonces, si eso lo pasamos a la época de estos días, pues realmente yo veo a una masonería dispersa, yo la veo debilitada en ese sentido. Entonces, hay grandes orientes que están enfocados en una parte, hay otros que están enfocados en otra parte, y como tú dices, hay algunos que estamos pensando en el sol, la luna, los cometas, lo que tú quieras, y hay otros que están pensando en lo que es una puesta en práctica para mejorar el país y para mejorar la sociedad. Pero lo que sí te quiero decir también, que no sé hasta qué punto también está fallando en ese aspecto la masonería, es que cuando se inicia alguien en la masonería, lo primero que le empiezan a enseñar son todos estos preceptos simbólicos de lo que es la luna, el sol y todo lo que tú quieras. Pero ¿por qué no se combina un trabajo en el cual existan propuestas para que se pongan en práctica para la mejora de nuestra sociedad? Ya desde el inicio de esa persona, del neófito que ya está en la institución. Entonces yo creo que allí también estamos trabajando mal en la masonería. Y el otro aspecto es que estamos dispersos, estamos divididos. Por ejemplo, hay hermanos que se autentifican como los verdaderos hermanos del rito nacional mexicano AC, y hay otros que dicen que no, que ellos son los impostores. Entonces, ese tipo de cosas, mi hermano Rafael, son los que debilitan a la masonería, son los que hacen que esto esté como un polvorín, que cada quien jale para su propio objetivo. Y si tú ves estos movimientos, como lo has mencionado, de la Revolución Francesa, todos estaban enfocados hacia un punto. La independencia desde Estados Unidos, si tú lo quieres ver, hasta Argentina, todos estaban enfocados en un mismo punto. Entonces, ahí es cuando se pueden lograr las cosas, pero cuando uno está enfocado en una, el otro está enfocado en otra parte y el otro está enfocado en otra parte, no se va a llegar a ningún lugar. Hablando de esto que ustedes mencionan de la situación, porque también hablaríamos de que pues las cosas no se dan como un pastel en la mesa. Es decir, en aquella época el hecho de que hubieran tenido que hacerlo oculto nos habla de que esas conspiraciones eran peligro de vida. Actualmente, como menciona Andrés, pues cualquier persona puede publicar como nosotros lo estamos haciendo en nuestras charlas entretenidas, que lo hacemos con mucho interés, con mucha fraternidad, con mucho respeto, pero también puede haber muchos que están metidos a dividir, como bien dice Andrés, que meten chismes y hacen cosas y no les pasa nada ni les pasará nada porque vivimos en otras épocas. Pero en aquella época también la situación debe haber sido muy difícil. Y no crean ustedes que las logias todas estaban al grito de
todo, uno para todos y todos para uno, y efectivamente jalaban parejo. No, se mataban unos contra otros. Y en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, en México, pues hubo un drama terrible entre dos logias. Un masón y otro masón se enfrentaron, y estaban la distancia entre uno y otro era un rifle, solo que uno estaba enfrente del rifle y otro atrás, y entonces uno murió y el otro quedó como héroe nacional. Entonces, no crean ustedes que en aquella época era todo miel sobre hojuelas, y que decían, vamos a reunirnos todos juntos y todos somos hermanitos de la caridad y todos uno para todos y todos para uno. No, esta ha sido una realidad que se quiere construir, como todo en las utopías, como todo en los ideales. Queremos hacerlo, pero para que yo pueda contar con el cariño, la fraternidad, la colaboración, el apoyo de Gaby, de Andrés y de Luis en esta ocasión, pues tenemos que estar haciendo un gran esfuerzo, una lucha por ser amigos, por querernos unos a los otros, por hacer esa fraternidad, pero no deja de haber personas y hechos que tratan de dividirnos. Esto es lógico y no nos asuste. Lo que sí es importante es que la lucha por unir sea mayor o de mejores efectos que la lucha por dividir. Pero yo les aseguro que, como ocurre con las parejas amorosas, uno puede tener una pareja a la que ama y ser una pareja maravillosamente compacta y que se llevan muy bien con todo su amor, y no falta la comadre de enfrente que trata de meter división y basa, y que trata de descomponer las cosas. ¿Y qué crees? Que yo vi a fulanito y yo vi a fulanita y hicieron, y tratan de dividir. Pero ese veneno que existe desde épocas remotas, desde las primeras historias de los griegos, siempre ha habido esa división. O sea que eso no me asusta. Pero hablando de todo esto, Andrés, Gaby y Luis, en una reunión, en una de nuestras charlas, en la última de nuestras charlas entretenidas, en la anterior, hablábamos, yo hacía una pregunta, si existe un método o un sistema masónico. Y la mayor parte de las respuestas, inclusive de hermanas que nos mandaron sus mensajes, como nuestra querida hermana Ruth, a quien le mandamos también un cariño, digo un abrazo con mucho cariño, nos decían que efectivamente sí existe un método, un sistema masónico. Y hasta allí nos quedamos. Ustedes, ¿cuál considerarían, como así rápidamente, 4 palabras, cuál es el método masónico? Pues para mí muy claro lo acabamos de hacer, y lo tomamos con un tema muy sencillo, digamos que muy terreno, el video, ¿no? La diferencia con nuestro método masónico es cómo ese proceso de lo que se dice en un video lo pasamos por el tamiz de la razón, lo analizamos, buscamos versiones, qué es lo que nosotros sabemos, lo estudiamos, lo confrontamos, tenemos una tesis, vemos una antítesis, y de ahí sacamos un conocimiento, una síntesis que nos ayuda a obtener un nuevo conocimiento. No quedarnos únicamente con lo que nos están presentando y decir, pues sí, es que lo dijo History, pues ha de ser verdad, sino todavía nos hacemos, a ver, espérame, lo voy a poner en duda para ver si esto no hay algo que por aquí esté mal o no termine de cuadrar. Y es algo que nos caracteriza como nuestro método de estudio. No sé si mis hermanos tengan otro. Claro. ¿Tú estás de acuerdo, Andrés, y Gaby están de acuerdo en que esa es una forma que propone la institución masónica para discutir cualquier tema? Sí, claro que sí, pero yo lo podría sintetizar en 4 palabras. La primera es la observación, la segunda es la reflexión, la tercera es la elaboración de aquello que tú quieres corregir, y el cuarto es la puesta en práctica. Claro, claro. Esos son los 4 procedimientos en donde sí existe este método masónico. Qué bonito lo dices, porque esas palabras, frases, saber qué quieres, saber cómo está la circunstancia, querer cambiarla, porque si la sabes pero estás a gusto, pues no pasa nada. Entonces, saber qué está ocurriendo y cómo podría ocurrir diferente, querer hacer el cambio, y luego, pues creo que tú lo sintetizas muy bien, atreverse a hacerlo. Porque hay quienes nos quedamos toda la vida pensando en que las cosas deberían cambiar, y solamente nos vamos refunfuñando a la cama y nos dormimos, y al otro día empezamos otra vez a refunfuñar. Pero el chiste es dar un primer paso y tratar de cambiar las cosas, que es justamente lo que estamos proponiendo con estas ventanas, que son las charlas entretenidas. Entonces, bueno, te atreves, y después de eso, pues en silencio, porque también si se nos va la fuerza por el pico,
pues no pasa nada, ¿no? O sea, también hay que ir uniendo fuerzas. En este sentido, Gaby, ustedes que dirigen esto, ¿cómo se lleva el manejo, cómo se lleva el gobierno de unas logias masónicas? No podemos divulgar todos los secretos de nuestra institución, lo tenemos prohibido, pero ¿cómo podríamos describir de una manera profana cómo se maneja esto? Lo que podemos decir es que el conocimiento se va dando por grados. Y hay un punto en el que a los masones se les llama aprendices de masón, es decir, están apenas iniciando el conocimiento, y después ya son maestros. ¿Cuál sería la diferencia entre un aprendiz y un masón, un maestro masón? ¿El maestro debe realmente enseñar o respetar todas las opiniones ajenas y dejar que las cosas sigan como van? No, de hecho, cuando iniciamos como aprendices, pues se nos pide mínimo 3 años permanecer en silencio. ¿Por qué? Porque debe de ser un silencio interno donde te vayas encontrando a ti mismo, donde tengas que tirar todo lo que traías de enseñanzas de afuera, desde las enseñanzas de tus padres, de las escuelas, lo que te da la televisión, lo que te da el internet. ¿Para qué? Para poder encontrarte y empezar a escuchar tu propia voz, tu propia opinión, preguntarte una y otra vez, reflexionar una y otra vez. Entonces nosotros somos aprendices de masón, después se nos da un poco de más conocimiento y nos vamos como compañeros del masón, y nosotros no somos masones hasta que no logramos llegar a la maestría. Y como maestro tienes una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente la masonería te exige que tú enseñes, y para enseñar tienes que aprender y conocer. Es cuanto. O sea, enseñar algo y llevar al grupo hacia algo, porque a mí me parece que, por ejemplo, tomar una actitud es algo hipotético, yo no lo conozco y no quisiera discutirlo así muy abiertamente, pero hipotéticamente, si llega un maestro a un aula, a un grupo de instrucción, como los que dirige nuestro querido hermano Luis, lo que dirigen ustedes, a un grupo, ¿va a ser el maestro o como ustedes le quieran llamar, el facilitador o como quieran llamar, pero es el maestro? Y se va a enfrentar al grupo y les va a dar una opinión y los va a enseñar algo. El tener el prurito ese de respetar las ideas y decir que todos piensen como quieran, como decía Luisito, pasa por la razón de cada quien, el tamiz de la razón de cada quien, y cada quien lo interpreta a su manera. Entonces, nos reunimos durante una hora, un maestro dirige la sesión y terminada la hora, pues todos se aplauden muy bien, muy contentos, todos fueron una maravilla, todos son unos sabios, váyanse a su casa y sigan pensando igual. Si el maestro no cumple con el requisito de enseñar lo que sabe y convencer al grupo de que su verdad es la buena, pues me parece que no estaría cumpliendo con una verdadera maestría. ¿Ustedes lo ven diferente? No, Rafa, estoy de acuerdo contigo. La diferencia entre el iniciado y lo que es el maestro es que se supone que el maestro ya tiene una experiencia y sobre todo herramientas y técnicas para poder aplicar ese conocimiento. El aprendiz puede tener de forma dispersa algunas ideas, pero sí puedo decirte que en algunos casos esporádicos puede haber un maestro que es aprendiz, nada más le falta el conducirlo correctamente con esas herramientas y con esa aplicación de las herramientas. Pero esa habilidad para poder plasmar ese conocimiento ya lo trae. Claro. Sin embargo, la mayoría de nosotros tenemos que pasar por un proceso de maduración, si lo quieres llamar de una forma, para poder aplicar todo eso que tú te refieres al maestro, por ejemplo. Claro. Sí, yo no hablaba de la calidad intrínseca, cada quien puede ser un genio, el maestro puede ser mucho menos genial que el alumno, por supuesto, eso indiscutiblemente, pero yo me refería fundamentalmente a la función. ¿Sí? ¿Cuál es la función? En este momento, pues los cuatro estamos dialogando de una manera muy amistosa, muy fraternal, de manera absolutamente horizontal, pero suponiendo que en este caso nuestra maestra fuera la querida hermana Gaby, pues yo creo que ella tiene como función enseñarnos lo que sabe y convencernos de lo que ella sabe es la verdad.
porque si después de explicaros lo que ella sabe, dice, pues ustedes piensen como quieran y no me hagan mucho caso, pues no tiene sentido que ella sea maestra. Y esto, creo que esto, ya hablando en otros terrenos más digamos, más diarios o más de la sociedad común, esto ha ocurrido en los sistemas educativos, en la primaria, en el kinder, como que se ha impuesto es el famoso respeto a las ideas y que los niños digan lo que quieren hacer y que los niños escojan y seleccionen cuál es su futuro. Y en las escuelas hay algunos sistemas inclusive que al niño le dicen, ¿y ahora qué quieres hacer? Y el niño puede decidir si hoy juega o platica o pinta o dibuja o simplemente pierde el tiempo. Y yo creo que pues no es justamente los mejores resultados con esto. Si no hay un método, si no hay una estructura de pensamiento y si la institución masónica no funciona como institución, sino simplemente es un grupito de cuates que se reúnen de vez en cuando, cada semana, cada mes, cada cuando sea, se reúnen, lo platican muy bien, se echan su taquito, su botana, su bebidita y son grandes amigos, pues qué bueno, porque van haciendo grupos sociales muy impactos, muy compactos y muy buenos, pero no creo que eso vaya a dar ningún resultado institucionalmente hablando. Ahora, las individualidades, pues sí, cada quien, habrá los buenos, los malos y los feos, y habrá los pintos y los colorados, eso sigue siendo la individualidad, muy respetable y muy digna de encomio, pero creo que una institución debe llevar hacia un punto. Yo comentaba acerca, por ejemplo, de los equipos de fútbol. En los equipos de fútbol, pues son 11 personas en el soccer y los de los americanos, que son grupos muy grandes, pero cada equipo tiene su propio camino y el jugador, por ejemplo, en el soccer, el jugador tira los goles a su estilo, con sus capacidades, con sus habilidades, pero el director técnico es el que dice cuál es el sistema operativo de ese equipo. Y cuando van a jugar contra el equipo de enfrente, el otro trae un sistema diferente. Y si el director técnico dijera, a ver, señores, 11 jugadores, hagan lo que ustedes sepan hacer en el terreno, y tiren por los goles como quieran, el chiste es meter muchos goles para allá enfrente, pues yo creo que no sería cohesionado, no sería una personalidad del equipo y no llevarían a ningún lado. Más o menos esa es mi opinión. Gaby, ¿tú estarías de acuerdo más o menos en este criterio que estoy proponiendo? Tú que diriges logias, en ese sentido, ¿cómo se ejerce, por ejemplo, la decisión de quienes van escalando los grados de la institución masónica? Hay el que paga más o el que tiene más tiempo o el que ya trajo un número determinado de hojas escritas, o cuál sería el criterio más recomendable o el que se utiliza actualmente para que las personas vayan escalando los grados de la institución masónica, sin entrar en los detalles, porque acuérdate que estamos hablando con discreción. Mira, mi querido Rafa, todo en la logia tiene que llevar un orden, todo completamente lleva un orden que ya está establecido. ¿Por qué? Porque tiene que estar todo coordinado. Las personas, o más bien los hermanos, que hacen sus trabajos, que cumplen, que atienden, que ayudan, que están con cápsulas, que tienen de veras ese espíritu, que están demostrando, que están picando piedra, que están trabajando, obviamente merecen un reconocimiento para subir. Eso se decide a través de los maestros. Los maestros, como en todos lados, ves las acciones de cada uno de los hermanos y se van tomando decisiones conforme a su propio trabajo. Claro, eso a mí me parece interesantísimo. Aquí entramos en un terreno muy interesante que es un poquito resbaladizo, porque pues aquí es la parte subjetiva. Es decir, ¿quiénes deciden? Bien decía Gaby, pues los maestros no sé si le podemos llamar en cónclave o como le puedan llamar, pero es un grupo de notables o los que llevan la dirección de las logias, se reúnen y deciden quién. O seguramente, pues me parece que es humanamente normal, los que no son elegidos, pues se molestan. Y entonces los aprendices, cuanto menos
madurez tengan, como mencionaba hace un momentito mi hermano, cuanto menos madurez tengan, pues les hará reclamar más. Y entonces decir eso que dice el maestro no es cierto, yo soy aprendiz, pero sé mucho más que él. Y esto nos ocurre, por ejemplo, cuando somos adolescentes. Los adolescentes siempre han pensado que los adultos no saben lo que están diciendo. Me ocurrió a mí en mi adolescencia, hace ya muchos años, y creo que todos los adolescentes pasan por ahí, de pensar que el padre, el adulto, el maestro, no sabe. Pero la verdad es que pues falta de madurez simplemente. Pero aquí está la grave responsabilidad de quienes dirigen una institución de una manera subjetiva, pues no porque paga los grados o porque traes un número determinado de hojas escritas o porque cumples con un número determinado de reuniones, sino hay otros valores, otras capacidades que entran en el terreno de lo subjetivo y creo que esas son las que se deben tomar en cuenta, como en todos lados. Y volviendo al ejemplo del deporte, de repente el director técnico dice, a este lo saco y a este lo meto al juego. Y al que sacan, pues sale indignado, ¿no? Dice, oye, yo merecía estar allá adentro tirando a gol y metiste a uno menos bueno que yo. Pero pues el director técnico tiene una capacidad, una experiencia y sabe por dónde va moviendo sus juegos. Ese es el punto de vista institucional. Es el que dirige el tablero del ajedrez. Los peones sacrificados, pues siempre se van a sentir ofendidos, pero eso es lo normal. En este orden de ideas, nos mandaron mensajes también, nos manda un mensaje, Xochitl, qué bueno que estás con nosotros, me da mucho gusto que sigas acompañándonos, nos mandó saludos. Saúl Alberto, te mandamos un abrazo, qué bueno que está compartiendo algunas publicaciones. Y nuestro amigo, un amigo entrañable, el Fray Julián Cruz Alta. Fray Julián Cruz Alta nos acompañó hace 3 charlas entretenidas, estuvo con nosotros, una plática magnífica que nos amenazamos con volverla, con continuarla, con volverlos a invitar y que nos acompañen, porque fueron temas extraordinariamente importantes y lo hacen de una manera deliciosa. Entonces, a nuestro amigo, el Fray Julián Cruz Alta, le mandamos un abrazo con todo el cariño y le reitero con mucho afecto, con mucha fraternidad, la invitación para que nos vuelva a acompañar en estas charlas entretenidas. Bueno, estaba yo en este orden de ideas. El terreno resbaladizo al que yo les invitaba, se habla, por ejemplo, ya de las formas de gobierno, y hay una palabra que ha ido tomando pues, un sesgo diferente. Hablamos de las monarquías, bueno, la monarquía, una sola persona lleva el poder, el control, y puede ser hereditario, como ustedes quieran, pero los monarcas son unos. Pero después vino otra época que se llamó la aristocracia, y la aristocracia como que actualmente tiene un dejo peyorativo, como que estos aristócratas y así pensando en que son los finitos que están trabajando, lo que podríamos llamar ahora la gente encopetada, ¿no? Estos son los que gobiernan, pero realmente el término, y esto estamos hablando de reportándonos con Aristóteles, esta aristocracia es el gobierno de los mejores. Entonces, yo pensaría que en ese sentido, las decisiones que se toman en las logias masónicas son de tipo aristocrático, es decir, seleccionar a los mejores. Creo que actualmente, no sé, ustedes son más modernos en este sentido, creo que actualmente el término, el contenido del término aristocrático, de que es el gobierno de los mejores, se ha cambiado un poquito por el de meritocracia. ¿Ustedes tienen alguna idea acerca de esto, Luis o Andrés, Gaby? La meritocracia en lugar de decir aristocracia, porque como que aristocracia está así como castigadón, como de decir, son los fifís. ¿Qué piensan de este término de meritocracia? Es que meritocracia suena hasta, pues no sé, de una forma subjetiva, porque el que tiene el poder o el que tiene la decisión, pues porque hizo tal cosa, entonces yo lo voy a decidir para tal cargo. Pero realmente... No, pero espérame, no, en ese caso es una tiranía, porque el que está decidiendo es el que tiene el poder. No, yo me refiero a que cómo logras el poder. Si lo logras por tus méritos, pues es una meritocracia. Si bueno, entonces en ese sentido, pues sí, es una meritocracia, pero se me hace muy raro ese término. Creo que sería bueno que le diéramos un vistazo a eso. ¿Tú qué opinas, Luisito? Sí, creo que ya tener
es un término de acuerdo a lo que se merece tener una posición o una zona de influencia, pues es peligroso porque entramos en términos de qué es lo que cumplió, qué es lo que hizo para, como tú bien preguntaste, pues cómo se va subiendo de aprendiz a maestro, qué condiciones hay, qué méritos se tienen que hacer para lograr tener la posición. Entonces, el que tiene más méritos es el mejor indicado para dirigir, o el que tiene más méritos solo lo tenemos ahí como una figura para cierto trabajo o para cierta acción. El mérito conlleva el poder o tener la capacidad de dirigir un grupo. Creo que sería interesante Pero, plantearlo en otra sesión. a ver, podría yo poner un ejemplo. A ver, Gaby, como ama de casa, que también eres una ama de casa extraordinaria. Si se te Gracias. obstruye el drenaje de tu fregadero donde lavas los trastos, se obstruye el drenaje y sabes que Andrés es un intelectual, Luis es un intelectual, pero yo soy plomero. ¿A quién llamarías para que te apoye a destrabar el problema del drenaje? Pues, obviamente el plomero. Plomero, aunque sea el menos capaz en intelectualmente, en filosofía y demás, no soy muy ducho, en matemáticas no soy muy ducho, pero sé destapar drenajes. Entonces, si lo que necesitas es un destapador de drenajes, llamarás al que tenga mejores méritos en ese campo. Perdón, Andrés, a tus órdenes, te Sí, escuchamos. pero es que el término meritocracia también en un principio lo interpreté como algo subjetivo. Te vuelvo a reiterar en este sentido, porque ¿qué te parece una persona incondicional a alguien que tiene el poder? Y entonces, pues yo lo considero que tiene los méritos para que después él tenga el poder, como por ejemplo se hizo en el Maximato con Plutarco Elías Calles. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que los que llegaron a tener el poder realmente en ese lapso era porque realmente lo merecían? Entonces, ahí es donde yo puedo cuestionar este término en ese sentido. Pero insisto mucho, no es discusión, pero ¿Sí? si el que está dando el poder lo da por sus pistolas, como dices tú, el maximato, el máximo jefe lo está dando porque a él se le antoja. Entonces, en ese caso, pues no es porque él sea el que tiene los méritos, sino porque él es el tirano. Entonces, ahí es una tiranía la que se está llevando a cabo. Entonces, ahí ya no hay meritocracia. Yo estoy hablando, por ejemplo, en el terreno de los grados masónicos, el grupo aquel, no sé quién es, pero un grupo de maestros deciden a qué aprendiz se le va a dar la oportunidad de ascender un peldaño más en la escalera. Pues, ¿qué condiciones, qué características van a tomar en cuenta honestamente para que esa persona siga creciendo en sus peldaños? Vamos a pensar que el grupo ya tiene, voy a poner una hipótesis, 10 masones que son los que dirigen una logia, y los 10 ya tienen el máximo grado posible, el noveno, el 33, el que ustedes quieran, el máximo grado, o si tienen 100 grados, el máximo, el séptimo, el centésimo grado, el que ustedes quieran. Bueno, ellos son los que están dirigiendo la institución. Si ellos lo hacen de una manera honesta, liberal, progresista, entonces van a escoger a los que tengan mejores méritos para subir, aunque algunos queden lastimados, pero fulanito no tiene los méritos suficientes y perenganita sí tiene los méritos, a ella le damos una oportunidad de subir. Y de esa manera que yo creo que eso sería una especie de, no sé si meritocracia no les guste, podemos utilizar otro, pero el término meritaje, no sé si ustedes lo han escuchado, pero el término meritaje se utiliza prácticamente en todo el desarrollo social y económico moderno. ¿Sí? ¿Cómo creces en una institución, por ejemplo, en un banco, en una empresa financiera, en una fábrica? ¿Cómo creces? Al principio entras como aprendiz de esa empresa. ¿Y cómo vas creciendo hasta llegar a director general o a gerente general? Pues por tus méritos. ¿Quién lo decide? A lo mejor lo decide el dueño por sus pistolas. Y el dueño, si pone a su hijo, va a ocurrir lo que ha ocurrido, lo hemos visto en muchas empresas, las conocemos, empresas familiares, que el abuelo hizo una gran empresa, creció de una manera extraordinaria, el hijo medio la mantiene, pero el nieto se la acaba. Entonces, pues este es un traslado del poder erróneo, no ha dado resultados.
pero hay otras empresas que al paso del tiempo siguen creciendo y siguen dando frutos. Esto sería, me parece, el ejemplo a seguir. Gaby, Luis, Andrés, estamos a punto de terminar. ¿Con qué quisieran rematar nuestros comentarios de hoy? Pues yo quisiera terminar con que en la masonería, para que realmente nosotros tengamos un poder de influencia nuevamente en la sociedad, tenemos que estar unidos y tenemos que hacer ese trabajo al interior de cada una de las logias y sobre todo coordinarlo con el Gran Oriente. Ese es con lo que yo me quedo y con lo que yo quiero decirles en esta noche para todos los hermanos que me están viendo en este momento. Muchas gracias, Andrés. Gaby, ¿qué pensarías? Quiero despedirme de todos, agradecerles por este pequeño espacio que con todo amor lo compartimos. Es importante que tomemos en cuenta que nuestros méritos son los que nos van a llevar a hacer grandes cosas, los méritos de cada quien, de todos. Coincido con mi hermano Andrés en el que tenemos que tratar de unificarnos y ponernos tal vez unidas entre el Oriente y nuestras hermanas locas y poder hacer diferentes trabajos para poder hacer que la masonería vuelva a estar pues en un buen lugar y sobre todo apoyarnos entre nosotros. Es cuanto eso me lleva. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Andrés. Luisito, ¿cómo te despides en nuestro auditorio? Agradeciendo a todos los que nos han visto, invitándolos para que el próximo viernes, a partir de las 9 de la noche, nos acompañen en vivo por Facebook y un rato después, unas horas después, está en nuestro canal de YouTube que se llama Páginas Entretenidas. ¿Cómo nos despides, Luisito? Pues agradecer que tenemos la libertad de pensamiento en las logias y que también tenemos una orientación hacia un objetivo común, que a pesar de que ese simbolismo o esas interpretaciones pueden llegar a ser personales o distintas a cada uno, la posición de la dirigencia es orientar esos esfuerzos, esos méritos de cada uno para un mismo fin. Gracias. Luis, te agradezco mucho. Gaby, Luis, Andrés, les agradezco mucho. A nuestros amigos internautas nos despedimos con un abrazo fraternal. Que tengan la mejor de la semana. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 9 de la noche en Charlas Entretenidas.